agradecer a Cristina y a Javier también el que hayan pensado en mí en los últimos años para venir a contaros la gota, que efectivamente es un tema que en Alicante cuando nos formamos, pues desde el principio como que nos metemos mucho en las artritis cristalinas, y además que creo que es muy importante porque suponen un motivo de consulta muy prevalente tanto en las consultas de reuma como en las vuestras de medicina de familia y primaria. Voy a hablar primero de gota, después de pirofosfato. Este año que tengo menos tiempo he tenido que hablar de los dos cristales, pero bueno, a ver si me puedo apañar. En gota, mirad, yo voy a ser súper práctica en la charla de este año, porque pienso que soy de las últimas en hablar y que también podéis estar cansados, pero en el libro, en el capítulo de gota, está todo muy detallado, factores de riesgo, estudios epidemiológicos, todo lo que os he podido poner, lo tenéis. Pero vamos a centrarnos en qué es la gota, pues, y cómo la podemos abordar. La gota pues, es una enfermedad que se debe al depósito de cristales de urato. Es decir, los síntomas vienen por ese depósito de cristales, no por el ácido úrico alto. Es decir, el ácido úrico alto es necesario para que se generen los depósitos, pero no es suficiente para decir y diagnosticar a un paciente de gota. Eso es importante. El depósito es lo que nos va a dar los problemas. Tiene una prevalencia elevada. En España, un estudio realizado en 2016 en población mayor a 18 años mostró que teníamos una prevalencia del 2,4%. Y estudios realizados en otros países que comparan distintos periodos demostró que la prevalencia va en aumento y también la incidencia. Tiene un impacto muy importante, primero en los pacientes que lo sufren por los ataques que tienen, las deformidades que puede generar si no la controlamos bien. Pero también tiene un impacto socioeconómico importante, porque los pacientes con gota ingresan más, por ejemplo, que los pacientes con artritis reumatoide, probablemente porque los pacientes con artritis reumatoide los hemos ido tratando cada vez mejor y con la gota, pues por lo que sea, no lo hemos sabido hacer igual de bien y hay estudios que demuestran que tienen más ingresos. Y además también los pacientes con gota, respecto a personas que no tienen gota, a controles, tienen más días de absentismo laboral al año con sus correspondientes prestaciones económicas, es decir, que a nivel socioeconómico es una enfermedad, es prevalente y es importante que manejemos bien para evitar todo este impacto. Los síntomas más frecuentes y que todos probablemente sabéis y pensamos rápidamente es la artritis aguda y sobre todo si es en la primera metatarsofalángica ya como que está muy claro, pero puede aparecer en cualquier articulación del cuerpo, puede aparecer también en forma de bursitis, la olecraniana por ejemplo, y también estaría ya en las formas crónicas, ¿no?, la posible detección de tofos en la exploración física. Pero además de los tofos y la artritis aguda que conocemos, una gota no bien controlada puede dar lugar a manifestaciones crónicas, artropatía destructiva, erosiva, que da secuelas tan importantes como pueda dar una artritis reumatoide o una artritis psoriásica en fases avanzadas, con lo cual es importante que la tratemos bien y pronto para evitar esto. El tratamiento luego lo vamos a ver, pero tenemos que hacer dos cosas. Uno, tratar el ataque y prevenirlo, porque es lo que al paciente le duele y le molesta, pero es fundamental tratar la uricemia, bajar la uricemia a un target, a un objetivo, que luego lo vamos a explicar un poquito mejor, para ya revertir el proceso fisiopatológico de la enfermedad. O sea, al paciente le duele la articulación, el ataque fenomenal, vamos a tratarlo, pero no nos olvidemos de revertir y deshacer esos depósitos porque es lo que nos va a dar el éxito terapéutico en esta enfermedad. Y como os decía que iba a ser muy práctica, pues esto puede ser un día normal, pues en urgencias o estás en la consulta y te tocan a la puerta de, pues mira, es que estoy así y vengo a que me veas ahora. Pues, ¿qué podemos hacer ahora? Viene un señor de 58 años con obesidad quizá ya, que es hipertenso, toma un IECA, tiene además una psoriasis en tratamiento tópico, y tiene un enolismo pues que todos los días 2-3 cervezas, leve, pero que ahí está. El paciente dice que desde hace 2 días le duele la rodilla y está hinchada, no ha tenido fiebre, no se ha dado ningún golpe y hace 2 años le pasó algo parecido en la otra rodilla. Le hacemos una analítica si es que podemos, si estamos en urgencias y bueno, pues tiene un filtrado glomerular de 60, tiene un leve deterioro de la función renal, que igual ya era conocido, pero un hemograma normal, perfil hepático normal, una elevación de la PCR, ¿no?, de los reactantes de fase aguda, y en ese momento, pues no siempre se hace, pero si lo hemos hecho, tenemos un ácido úrico de 7,5. Recordar que es normal hasta 6. Pues, ¿qué hago? Pues lo que hacemos siempre, diagnosticar y tratar, o al menos intentarlo. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a este paciente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo os voy a decir, lo que hay que hacer es pinchar y ver cristales al líquido sinovial, sobre todo en este paciente que, aunque le pasó hace 2 años, no está diagnosticado de gota. Y lo que hay que hacer es esto, pero
cada departamento o cada situación pues puede tener unas características. Nosotros, por ejemplo, los residentes, si están en urgencias, como ahora hay residentes de familia desde hace unos años, pues si consiguen que alguien les saque el líquido, nos lo traen y lo vemos a los días después. Pero bueno, esto lo que quiero deciros es que habría que intentar esforzarse en organizarse para conseguir hacer el diagnóstico de certeza, que es ver cristales al microscopio. ¿Pero qué pasa si no puedo? Porque no puedo pinchar, porque no tengo microscopio, porque en reuma, madre mía, la lista de espera que tienen y yo no puedo ir y no... Bueno, pues que sepáis que hay unos criterios clínicos que nos pueden apoyar el diagnóstico. No va a ser un diagnóstico definitivo, 100% fiable, como ver cristales, pero si no es posible que ver cristales, pues podríamos apoyarnos en él. No os los voy a leer porque tampoco me parece ahora mismo importante, pero no se va a hacer el diagnóstico solamente porque el paciente tenga hiperuricemia. Tiene que tener más características clínicas para establecer esta sospecha diagnóstica, que os las he marcado aquí, que sería la afectación monoarticular, sobre todo si es el primer dedo del pie o el tobillo, pero cualquier articulación podría ser, rápido inicio, episodios previos similares, es decir, que con un cuadro clínico compatible, quizá pues la aproximación diagnóstica es razonable hacerla y podría ser bastante concordante con el estudio definitivo, el diagnóstico definitivo, que sería ver cristales. Pues vale, pues como yo tengo esta situación clínica ahora mismo en este momento y no puedo pinchar y reumatología no tiene teléfono y yo no sé pinchar, pues lo que sea, pues vale, pues ¿qué tiene el paciente? Una artritis aguda que ha empezado de repente hace 2 días. No tiene fiebre, es varón, tiene hipertensión arterial, tiene un factor de riesgo cardiovascular, tiene además el ácido úrico que nos podemos apoyar en él, aunque en el ataque agudo puede ser normal. Bueno, pues yo creo que esto habría que pinchar, sé que hay que pinchar, pero no puedo, pues voy a establecer una sospecha clínica, una sospecha diagnóstica, ¿vale? Entonces, establecemos un diagnóstico de probable gota por criterios por diagnóstico clínico, no visualización de cristales, como queráis. Sabemos que no es el definitivo, que lo que hay que hacer es ver cristales, pero esto es lo que tenemos ahora mismo y tenemos que manejar al paciente. No podemos, por no tener microscopio, no intentar hacerlo bien. Y el plan, pues ¿qué hacemos? Hemos sospechado gota, parece que tenemos un paciente con gota. ¿Qué hacemos con él? Tratarlo. Tiene una artritis aguda. Hay que tratar la artritis aguda y como hemos decidido que es por gota, pues vamos allá. La colchicina sería el fármaco que, si no hay contraindicación, utilizaríamos en primera línea para reduce la reacción inflamatoria, pero además sirve sobre todo para profilaxis de nuevos eventos, de nuevos ataques. Sus principales efectos secundarios son gastrointestinales, pero suelen ser dosis dependiente. Dosis bajas se suelen tolerar bien. Hay que ajustar la función renal, eso es importante. Los antiinflamatorios también los podríamos utilizar si no están contraindicados por alguna comorbilidad del paciente. Cualquiera de ellos serviría, no hay diferencias entre ellos. Los corticoides, en este caso, ¿yo qué os diría? Pues que lo fundamental sería hacer artrocentesis, hacer el diagnóstico definitivo e infiltrar. Tiene una única articulación, bueno, pero si eso no lo vamos a poder hacer, podemos utilizar también los corticoides sistémicos para manejo de esa artritis que tiene el paciente. Y en casos ya concretos, puntuales y refractarios, pues podríamos utilizar los inhibidores de la antiinterleuquina 1. Vale, seguimos con nuestro cuadro clínico de esta probable gota. ¿Qué le doy al paciente para este ataque? Pues le voy a dar una tanda de corticoides porque no puedo infiltrar. Le empezamos ya la colchicina y eso sí, al paciente habría que verlo en unos días, pues en reuma si es posible por hacer bien el diagnóstico de forma definitiva, pero si no podemos, porque hay mucha lista de espera, pues intentar revisarlo nosotros. ¿Por qué? Porque después de este ataque agudo ya hemos hecho el diagnóstico, lo más cercano posible al diagnóstico sí que se recomienda establecer ya un tratamiento hipouricemiante que prevenga la aparición de nuevos ataques y empiece a revertir la enfermedad. ¿Qué podemos poner para tratar la hiperuricemia, tratamiento reductor de uricemia? 3 grupos. Los inhibidores de la santinoxidasa, la allopurinol es el fármaco de primera línea. Os he puesto aquí que la dosis máxima permitida es hasta 900 miligramos al día, porque a veces hay pacientes que toman 100 de allopurinol, tienen el ácido úrico en 7,5 y parece que ya están tratados. Pues realmente no. Tendríamos que conseguir una uricemia objetivo y que sepáis que la dosis permitida de allopurinol es hasta 900. Hay que ajustarla a función renal, que eso a veces nos limita también la dosificación hasta conseguir el objetivo.
Como tiene una excreción renal, por eso hay que ajustar la función renal, tiene un perfil de seguridad bastante aceptable, simplemente hay que tener en cuenta y advertir al paciente que si le aparece un exantema o un rash los días posteriores a su inicio, nos consulte para valorar si es posible que sea por el fármaco y en tal caso retirarlo, porque a veces pueden ser graves, aunque la mayoría de veces revierte y ya está al retirar el fármaco. El febuxostat es otro inhibidor de la santinoxidasa que a veces es más seguro a nivel renal y permite el tratamiento en aquellos pacientes que el allopurinol no lo podemos titular bien por insuficiencia renal. Y es más seguro porque su excreción no es puramente renal, sino que también es intestinal. Y entonces, en ese sentido, nos da más seguridad en este perfil de pacientes. Uricosúricos. Ahora mismo solo está en el mercado benzbromarona, hace unos años estaba lesinurad, pero ahora no. Y solo lo podemos prescribir de momento pues, nefrólogos o los reumatólogos. Este es un fármaco muy interesante en pacientes con enfermedad renal avanzada porque como su excreción es fundamentalmente intestinal, pues da seguridad en pacientes con nefropatía avanzada. Y en casos refractarios, pues la administración de uricasas, ¿no? Proporcionar de forma externa la enzima uricasa puede ser de utilidad para bajar el ácido úrico. Son de administración intravenosa, la pegloticasa sí que tiene indicación en gota, pero la rasburicasa no, se utiliza para el síndrome de lisis tumoral, pero bueno, se podría valorar a utilizar en algunos casos si fuera necesario, ¿no? Aquí os he dejado son las guías o las recomendaciones para el manejo de gota. Hay una serie de recomendaciones en cuanto al ataque agudo, que es tratarlo. Si podemos, pues con la vía intraarticular es probablemente la de elección si es una monoartritis o a veces incluso oligoartritis, pero lo que quiero que os fijéis sobre todo es la uricemia objetivo que marcan las guías. Lo que os decía, no vale poner 100 de allopurinol y ya está, hay que asegurarse y comprobar que el paciente reducimos el ácido úrico por debajo de 6, por debajo de su punto de saturación para que no se formen nuevos cristales y se deshagan los que ya están. Y en pacientes con gotatofácea o artropatías crónicas avanzadas, la uricemia objetivo sería por debajo de 5. ¿Vale? Hay que empezar con titular a dosis bajas. Efectivamente, los fármacos, si empezamos con dosis bajas y los vamos subiendo según seguridad, según perfil de toxicidad y el haber conseguido o no la uricemia objetivo, pues se toleran mejor. Entonces, vale, pues hemos ido a urgencias, hemos diagnosticado de gota como hemos podido, ¿no? Con los criterios clínicos, hemos tratado el ataque agudo con corticoide vía oral y colchicina y entonces pues no ha podido ir a reuma porque hay lista de espera y viene a la consulta nuestra de medicina de familia. Pues bueno, tenemos este escenario, ¿no? Un paciente con probable gota, mantenemos la colchicina que nos dicen que por lo menos 6 meses desde que empezamos el hipouricemiante la deberíamos mantener. Yo suelo mantenerla un poco más, pero bueno, en principio por lo menos 6 meses. Y empezamos allopurinol con dosis de 100 miligramos para hacer una revisión y una analítica en unas 4 semanas aproximadamente e ir subiendo la dosis de fármaco en función de la respuesta analítica y la tolerancia del paciente al fármaco hasta conseguir esa uricemia objetivo de 6. Y además, si nosotros o enfermería le pudiéramos indicar al paciente todas estas medidas no farmacológicas, pues ya sería fantástico, porque apoyan bien al tratamiento farmacológico. Sobre todo, conviene, sí que es importante, no hay ningún alimento que le debamos decir al paciente que no lo vea ni en pintura, sino simplemente que haga un consumo moderado de alimentos ricos en proteínas de origen animal, ricos en purinas y de alcohol. Y también de bebidas ricas en azúcar, ricas en fructosa, porque también se ha visto que aumentan el riesgo de gota incidental. Y es fundamental también evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con gota. Cuando hacemos el diagnóstico de gota, tenemos que evaluar que el paciente no tenga una serie de comorbilidades como hipertensión, dislipemia. Más de la mitad de pacientes con gota asocian síndrome metabólico, o sea que es una enfermedad muy prevalente en estos pacientes. A nivel gastrointestinal son pacientes que muchas veces utilizan AINES con regularidad, que por tanto tienen más riesgo de úlcera gastrointestinal, y a nivel renal hasta 1 de cada 4 pacientes suele asociar cierto grado de enfermedad renal crónica que nos puede dificultar o limitar el uso de los fármacos para su control. Y bueno, en cuanto a pirofosfato, tengo menos tiempo para variar. Bueno, ¿qué es la enfermedad por pirofosfato? Pues
Similar a un poco de forma análoga a la gota, es la enfermedad que se da por el depósito de cristales de pirofosfato en articulaciones y tejidos periarticulares, en cartílago. Puede ser asintomático o dar síntomas, que ahora os los desarrollaré un poquito más. Deciros que como en pirofosfato prácticamente no se investiga, hay muchas áreas que se desconocen, entre ellas la prevalencia de la enfermedad. Hay algún estudio que dice que en torno a un 11,4%, pero algunas series dicen que hasta un 20% de pacientes mayores de 80 años tienen condrocalcinosis en sus localizaciones más frecuentes, ¿no? Rodillas, manos y sínfisis del pubis. Los síntomas son variables y ahora os los comentaré, y el tratamiento, pues como no hay investigación, pues esto también va muy por detrás de la gota. Entonces se basa en el control de síntomas, no hay tratamientos para revertir o deshacer ese depósito de cristales, y trataremos al paciente cuando aparezca con el síntoma. Es una patología que se asocia a la edad, sobre todo, ¿vale? No hay diferencias por sexos, pero está frecuentemente asociada a la edad, salvo en algunas condiciones que a veces pacientes con hiperparatiroidismo, hipomagnesemia, hipofosfatasia o hemocromatosis también tienen un riesgo aumentado de padecer enfermedad por pirofosfato. Y también deciros, a modo de curiosidad, que existe una forma familiar relacionada con mutaciones en los cromosomas 5 o 8 que da lugar a formas familiares poliarticulares que son más progresivas y con mayor posibilidad de destrucción articular. Los síntomas es que son muy variables. De hecho, se considera que es como la gran simuladora, porque Euler agrupa un poco los síntomas en estos 5 grupos. La forma más frecuente es la artritis aguda. Es la conocida como pseudogota, es un ataque de artritis aguda, repentino, sobre todo o más frecuentemente monoarticular, pero puede ser oligo o poli, y puede desencadenarse con situaciones de estrés, como puede ser una hospitalización o una cirugía. Y algunos fármacos también nos la pueden favorecer, como por ejemplo de los nuestros, los bifosfonatos se han relacionado con, es poco frecuente, pero sí que se ha relacionado con que aparezca enfermedad por pirofosfato. Existe, sobre todo, es muy frecuente encontrártela como hallazgo casual en radiografía hecha por otros motivos o por dolor articular. Os he traído unos ejemplos en la siguiente diapositiva. Puede dar lugar también a formas crónicas similar a una artritis reumatoide o polimialgia reumática. Y la artrosis con pirofosfato, esto es una entidad también que se ve con cierta frecuencia, y es que una rodilla con artrosis tiene también condrocalcinosis en la radiografía. Un estudio mostró que los pacientes con artrosis y condrocalcinosis tenían más dolor que los pacientes con artrosis sin condrocalcinosis. Entonces, pues bueno, es posible que haya que intentar conocer qué papel juega el depósito de estos cristales, ¿no?, en una articulación con artrosis. Y a modo de curiosidad, pues que hay formas poco frecuentes, como son la afectación axial, sobre todo cervical, que se deposita el pirofosfato alrededor de la odontoides y da lugar a una cervicalgia inflamatoria, incluso con cuadro constitucional asociado y reactantes de fase aguda altos. Puede ser destructiva y da lugar también a manifestaciones pseudotumorales, sobre todo temporomandibular y en el esqueleto axial, que se forman masas, y cuando analizas la masa pensando que es un sarcoma o alguna patología maligna, es cuando te das cuenta que lo que hay es pirofosfato. Diagnóstico, una vez más, microscopio, pero bueno, os he puesto aquí estos criterios. Estos criterios son de clasificación y están recién salidos, pensados para intentar avanzar en el conocimiento de esta patología, porque, como os digo, está muy huérfana de investigación desde hace muchísimos años. Entonces, a ver si con ellos, más que para diagnosticar, pero que sepáis que están, porque probablemente, pues gracias a ellos, igual en unos años podemos dar datos más concretos, tanto de prevalencia e incidencia, y ojalá de tratamiento, que ahora mismo estamos bastante atados en cuanto al manejo. Simplemente son imágenes del fondo de imagen de la SER, de nuestra Sociedad Española, condrocalcinosis en la articulación acromioclavicular, en la rodilla, son imágenes lineales de depósito de cristales. Aquí se ve una imagen también en el ligamento triangular del carpo, una imagen cálcica en la sínfisis del pubis, y aquí os he traído una radiografía de unas manos con datos degenerativos, datos de artrosis, ¿no?, la disminución del espacio en las interfalángicas proximales, pero lo que quiero llamar la atención es que hay unos osteofitos en gancho o en vela, ¿no?, que se caen en la tercera metacarpofalángica. Son unas manos de un paciente con hemocromatosis, que tiene también condrocalcinosis y enfermedad por pirofosfato, pero esos osteofitos en gancho en la segunda o tercera metacarpofalángica son típicos de la hemocromatosis.
Tratamiento, pues no hay un tratamiento que os pueda decir que sirve para manejar esta enfermedad, no hay estrategias que permitan disolución de cristales, manejaremos el ataque agudo. ¿Cómo? Pues un poco por analogía con la gota, con AINES o corticoides, la colchicina pues se puede utilizar, aunque el éxito de prevenir ataques es menor que en gota, pero bueno, sí que se puede utilizar en pacientes que tengan ataques recurrentes. Y en casos refractarios, pues hay datos, poca potencia desde luego, porque son series de casos la mayoría de ellos, aunque hay algún estudio pequeño, con metotrexato, hidroxicloroquina o inhibidores de antiinterleuquina 1 y 6. Sería para casos muy refractarios desde luego y que hayan fallado al manejo de los ataques agudos simplemente. Bueno, fenomenal. Entonces, las artritis cristalinas son un motivo frecuente de consulta, con lo cual yo creo que es importante que las sepamos reconocer y manejar en la medida de nuestras posibilidades. Hay que saber que lo que hay que hacer es hacer bien el diagnóstico, pero como cada escenario es el que es, os he intentado dar herramientas, ¿no?, lo más parecidas a la realidad para que la próxima vez que lo veáis penséis, ay, mira, pues voy a ver si puedo guiarme con esto, ¿no? En gota, fundamental tratar la hiperuricemia y los ataques y abordar el riesgo cardiovascular, y que en pirofosfato hace falta mucha más investigación porque no tenemos un tratamiento efectivo y que afecta sobre todo a personas mayores. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si queréis los ponentes subir, nos quedan 5 minutos, hemos empezado tarde la mesa.